Madison Taylor apretó su teléfono con horror mientras miraba la pantalla, su corazón golpeando con fuerza contra sus costillas. «Oh, Dios mío», susurró, su voz apenas audible en el abarrotado estudio que llamaba hogar. El chat de grupo familiar que había creado hacía apenas unos minutos para compartir las noticias de su primer día en Westridge Innovations, ahora incluía un octavo miembro inesperado, Jackson Hayes, el notoriamente reservado e intimidante director ejecutivo de la empresa. Su tembloroso pulgar se detuvo sobre su nombre, la foto de perfil del hombre de rostro severo, de unos 40 años mirándola acusadoramente. ¿Cómo pudo haber sido tan descuidada? Solo había querido añadir a su tío Jack, pero en su emoción se había desplazado demasiado en sus contactos de empresa recién importados. El error era comprensible. Ambos contactos empezaban con J, pero la comprensión no la salvaría de la humillación. O peor aún, de las posibles consecuencias. Madison acababa de conseguir este trabajo después de meses de búsqueda desesperada. El puesto de asistente administrativa en Westridge Innovations no era glamuroso, pero el salario finalmente le permitiría ayudar a su familia en apuros y tal vez incluso empezar a pagar las facturas médicas de su hermano menor. Ahora, menos de 10 horas después de haber sido contratada, podría haberlo destruido todo. Su teléfono sonó de nuevo. Otro mensaje de su madre. «Maddie, cariño, ¿es el Jackson Hayes de este chat? Tu nuevo jefe. Por favor, dime que no lo añadiste por accidente». Antes de que Madison pudiera responder, apareció otra notificación. Su corazón se detuvo. Jackson Hayes. Interesante. No creo que me hayan añadido a un chat de grupo familiar antes. El estudio de Madison se sintió de repente aún más pequeño mientras el pánico se apoderaba de ella. El diminuto espacio, con sus muebles de segunda mano y sus compras meticulosamente presupuestadas, representaba todo por lo que había trabajado. La independencia al borde del abismo. Su familia dependía de su éxito, especialmente después de que el accidente de construcción de su padre los hubiera dejado ahogándose en deudas. Con dedos temblorosos, comenzó a escribir una disculpa, pero antes de que pudiera enviarla, apareció otro mensaje de Jackson. «Veo que las felicitaciones están en orden para Madison. Primer día en el trabajo y ya tomando medidas audaces. No muchos empleados invitan a su director ejecutivo a sus vidas personales tan rápidamente». El teléfono se le resbaló a Madison de las manos, cayendo boca arriba sobre su gastado sofá. Esto no podía estar sucediendo. El señor Hayes tenía la reputación en toda la empresa de ser brillante, pero despiadado. Un multimillonario hecho a sí mismo, que había construido Westridge de la nada y no esperaba nada menos que la perfección. Circulaban historias sobre empleados despedidos por errores mucho más pequeños. Otro sonido, esta vez de su hermana menor, Katie. «Dios mío, Maddie, ¿en serio acabas de añadir a tu jefe multimillonario a nuestro chat familiar, el que usamos para compartir todos nuestros problemas?» Madison sintió que la sangre se le escapaba del rostro, mientras se desplazaba rápidamente hacia arriba por los mensajes anteriores. Estaba su madre hablando de la factura de la luz vencida, su hermano mencionando el próximo tratamiento médico que no estaban seguros de poder costear, y su abuela preguntando si Madison podía prestar algo de dinero para la compra de este mes. Cada lucha privada, cada dificultad financiera que su familia enfrentaba, ahora estaba a la vista del hombre que controlaba su futuro profesional. El hombre que, según los chismes de la oficina, venía de una familia adinerada y no podía entender lo que significaba luchar. Madison se obligó a respirar
mientras redactaba una disculpa profesional, explicando el error y prometiendo que no volvería a suceder. Su dedo se detuvo sobre el botón de enviar cuando apareció otro mensaje de Jackson que la dejó helada. Antes de que me saques de este grupo, Madison, lo cual asumo que estás a punto de hacer, me gustaría decir algo. Madison esperó, con el corazón en la garganta. Eso era todo. Estaba a punto de ser despedida a través de un chat de grupo familiar en su primer día, un récord incluso para su racha de mala suerte. El apoyo de tu familia hacia ti es admirable. No todo el mundo tiene la suerte de tener gente que se preocupe tan profundamente por su éxito. Como alguien que empezó con muy poco, a pesar de lo que los tabloides puedan afirmar, entiendo la importancia de la familia en los momentos difíciles. Madison parpadeó ante la pantalla, sin estar segura de si estaba leyendo correctamente. Esto no coincidía con la imagen fría y calculadora que se mostraba en las reuniones de la empresa y en las revistas de negocios. Antes de que pudiera procesar sus palabras, llegó otro mensaje de él. Madison, me gustaría verte en mi oficina mañana por la mañana, a las 8 a.m. Deberíamos hablar más sobre tu papel en Westridge. Su estómago se encogió. La rama de olivo brevemente extendida estaba siendo retirada. Mañana por la mañana sería despedida. Estaba segura de ello. Y por favor, trae café para los dos, negro para mí, como lo tomes tú. Tengo una propuesta que podría interesar a tu familia. Madison se quedó mirando el mensaje, la confusión reemplazando su miedo. ¿Una propuesta? ¿Para su familia? ¿Qué podría querer el director ejecutivo de un imperio tecnológico de los Taylor? Una familia perpetuamente a un sueldo de distancia del desastre. Su teléfono sonó con mensajes de sus familiares, todas variaciones de shock, horror y demandas urgentes para saber qué estaba pasando. Pero Madison no podía apartar la vista del último mensaje de Jackson, tratando de descifrar su significado. A medida que la noche avanzaba, Madison se agitaba en su cama plegable, su mente a toda velocidad, con las posibilidades. ¿Traería el mañana el final de su breve carrera en Westridge o el comienzo de algo inesperado? Lo que sea que le esperara en esa oficina en la esquina del piso superior, Madison sabía que su vida acababa de dar un giro dramático debido a un simple desliz de su pulgar. Fuera de su ventana, las luces de la ciudad parpadeaban en su techo, mientras finalmente caía en un sueño intranquilo, con su teléfono apretado en la mano, la pantalla aún abierta en el chat familiar, donde un director ejecutivo multimillonario había mostrado, de alguna manera imposible, un atisbo de humanidad que nadie en Westridge había visto antes. Las oficinas centrales de Westridge Innovations se alzaban sobre Madison como una montaña de acero y vidrio mientras se acercaba a la entrada a las 7:40 a.m. El sol de la mañana se reflejaba en sus ventanas, cegándola temporalmente, una metáfora adecuada para cómo se sentía al entrar en esta situación, desorientada y expuesta. En una mano, agarraba su gastado bolso de cuero, en la otra, una bandeja de cartón con 2 cafés de la cafetería de la esquina que casi le había vaciado la cartera. Dentro del ascensor, Madison captó su reflejo en las paredes espejadas. Círculos oscuros sombreaban sus ojos, a pesar de sus intentos de ocultarlos con maquillaje. Su vestido azul marino, el único atuendo profesional que poseía, había sido planchado apresuradamente en su baño esa mañana. Se había recogido su cabello castaño rojizo en un moño pulcro, tratando de proyectar una compostura que no sentía. «Puedes hacerlo»,
se susurró a sí misma mientras el ascensor subía al piso superior. Es solo una conversación, pero nada de Jackson Hayes era solo nada. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso ejecutivo, Madison respiró hondo y entró en un territorio que pocos empleados de nivel inicial veían. Srita Taylor, una mujer pulida en el mostrador de recepción, asintió. El señor Hayes la está esperando. Madison la siguió a través de unas puertas de vidrio hasta una oficina en la esquina, con ventanas de piso a techo que daban a la ciudad. Jackson Hayes estaba de espaldas a ella, mirando hacia afuera, con las manos entrelazadas detrás de él. Se giró cuando ella entró, su expresión indescifrable. Madison, a tiempo. Su voz era profunda y mesurada, un marcado contraste con su pulso acelerado. De cerca, era más alto de lo que había esperado, con cabello oscuro con canas en las sienes y ojos azules intensos que parecían evaluar todo lo que miraban. Traje café, dijo, queriendo inmediatamente patearse por decir lo obvio. Le extendió la bandeja. Gracias. Él tomó su taza y le hizo un gesto hacia un área de asientos cerca de las ventanas, en lugar del imponente escritorio que dominaba un lado de la oficina. Por favor, siéntate. Madison se sentó en el borde de una silla de cuero que probablemente costó más que 3 meses de su alquiler. Me imagino que no dormiste bien anoche, dijo, sentándose frente a ella. Madison tragó saliva con dificultad. No particularmente, no. Te debo una disculpa. Sus palabras la tomaron completamente por sorpresa. Debí haberme retirado del chat de inmediato. En cambio, invadí tu privacidad. Señor, soy yo quien debe disculparse. Fue completamente poco profesional de mi parte, también. Él levantó una mano, interrumpiéndola. Los errores ocurren, Madison, especialmente en los primeros días. Lo que me interesa más es lo que aprendí de esos mensajes. El pecho de Madison se tensó. Aquí venía. Él se sentía incómodo con una empleada cuya familia estaba tan claramente luchando financieramente. Sería despedida porque no encajaba en la imagen pulida de Westridge. Tu hermano Tyler se enfrenta a otra cirugía. La pregunta personal la tomó desprevenida. Sí, por complicaciones de su accidente el año pasado. El seguro no lo cubre todo, asintió Jackson, tomando un sorbo de su café. ¿Y tu padre? Se lesionó en una obra de construcción. Hace 18 meses. Lesión de la columna vertebral. Ya no puede trabajar. Madison no estaba segura de por qué estaba divulgando estos detalles, pero algo en el tono de Jackson hizo que se sintiera menos como un interrogatorio y más como un interés genuino. Sin embargo, a pesar de todo esto, te graduaste en la cima de tu clase y lograste mantener a tu familia. Lo dijo como un hecho, no como una pregunta. Madison frunció el ceño. ¿Cómo lo supo? Hice que Recursos Humanos sacara tu expediente anoche. Tu currículum no hace justicia a tus logros. Srita. Taylor. Un silencio incómodo cayó entre ellos mientras Madison intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Esta no era la conversación que había esperado. Crecí en Pinewood, dijo Jackson de repente. La mención de su propio pueblo natal en apuros la sobresaltó. Pinewood, pero yo pensé que nací en la riqueza. Una sonrisa irónica tocó sus labios. Una ficción conveniente que nunca me molesté en corregir. La verdad es menos glamurosa. Mi madre trabajaba en 2 trabajos para mantenernos a flote después de que mi padre se fuera. Yo trabajaba de noche en la fábrica para pagar la universidad comunitaria. Madison lo miró fijamente, tratando de reconciliar esta información
con la figura imperiosa que dominaba las salas de juntas y las revistas de negocios. Tu familia me recuerda a la mía, continuó, la forma en que se apoyan mutuamente, los sacrificios que están dispuestos a hacer. Señor Hayes, aprecio su comprensión, pero... Jackson, por favor, al menos en privado. Jackson, repitió ella, el nombre sintiéndose extraño en su lengua. Estoy confundida acerca de ¿por qué estoy aquí? Él dejó su café y se inclinó hacia adelante. Tu verificación de antecedentes reveló algo interesante. Estudiaste análisis de negocios antes de tener que abandonar para mantener a tu familia. Madison asintió, un conocido dolor de arrepentimiento invadiéndola. A un semestre de mi título. Esa es la propuesta que mencioné, dijo. El puesto administrativo para el que fuiste contratada no es donde tus talentos servirían mejor a Westridge ni a ti misma. No entiendo. Te ofrezco un puesto diferente, analista junior en nuestro departamento de investigación de mercado. El salario es el doble de lo que ganarías como asistente administrativa, además de beneficios integrales que cubrirían las necesidades médicas de tu hermano. El café de Madison casi se le resbala de la mano. Pero no tengo mi título. Lo completarás mientras trabajas, patrocinado por la empresa. Su expresión se mantuvo profesional, pero había algo más allí, algo que le recordó cómo solía lucir su padre cuando había encontrado una solución a un problema en el que había estado trabajando. ¿Por qué haría esto? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. La expresión de Jackson se suavizó marginalmente. Porque el talento no debe desperdiciarse debido a circunstancias fuera de control. Alguien me dio una oportunidad una vez. Creo en devolver el favor cuando veo potencial. La mente de Madison se aceleró, tratando de procesar el giro inesperado de los acontecimientos. Esto no podía ser real. Cosas así no le pasaban a gente como ella. «Hay un truco, ¿verdad?», preguntó con cautela. Por primera vez, Jackson Hayes sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro por completo. Inteligente, siempre busca el truco. Eso es un buen instinto de negocios. Se recostó en su silla. El truco es que el puesto es exigente. Largas horas, altas expectativas. No tolero excusas ni mediocridad. Nunca he dado menos que lo mejor de mí, dijo Madison, enderezando los hombros. Lo sé, por eso te estoy haciendo la oferta. Él cogió una carpeta de la mesa entre ellos y se la entregó. Tu nuevo contrato. Tómate el día para revisarlo. Si aceptas, empezarás en el departamento de investigación de mercado mañana. Mientras Madison tomaba la carpeta con dedos temblorosos, su teléfono vibró en su bolso. El chat de grupo familiar. Lo miró, luego a Jackson. Aún no me ha sacado, observó él. No estaba segura de si debía hacerlo. Parecía presuntuoso. Jackson lo consideró por un momento. Déjame en el chat por ahora. Me gustaría explicarle a tu familia personalmente por qué he cambiado tu puesto. Los ojos de Madison se abrieron. ¿Quiere quedarse en el chat de grupo de mi familia? Solo el tiempo suficiente para asegurarles que esto no es una forma elaborada de despedirte. Un toque de diversión brilló en sus ojos. Por lo que he visto, tu abuela en particular parece protectora. Madison no pudo evitar la pequeña risa que se le escapó. Eso es quedarse corto. Una vez amenazó con golpear a mi director de secundaria con su bolso cuando sugirió que no podía tomar clases avanzadas. Ya me cae bien. Jackson se puso de pie, señalando el final de su reunión. Revisa el contrato, Madison. Esta oportunidad podría cambiarlo todo para ti y tu familia. Mientras Madison se levantaba para irse,
agarrando la carpeta contra su pecho como un salvavidas. Jackson añadió: «Y Madison, ese error que cometiste ayer podría ser lo mejor que le ha pasado a esta empresa en bastante tiempo». Caminando de regreso al ascensor, Madison se sintió como si estuviera flotando. El peso que la había presionado sobre los hombros desde el accidente de su padre, a través de las complicaciones médicas de Tyler, a través de interminables noches de preocupación por las facturas y la comida, y por mantener a todos a flote, no había desaparecido. Pero por primera vez en años, se sintió manejable. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de su madre. «Maddie, ¿alguna noticia? Estamos todos preocupados aquí». Madison escribió una respuesta rápida. «Todo está bien. Mejor que bien. Lo explicaré todo esta noche. Y el señor Hayes todavía está en el chat. Quiere decirles algo a todos ustedes él mismo». La semana siguiente pasó como un borrón para Madison. Sus días se llenaron de intensas sesiones de capacitación, presentaciones de software complejo, de análisis de mercado y reuniones con su nuevo equipo. Sus noches las pasó estudiando informes y casos de estudio en su pequeña mesa de cocina, decidida a demostrar que Jackson Hayes no se había equivocado al darle esta oportunidad. El recuerdo de esa noche de hace una semana todavía se sentía surrealista. Después de regresar a su apartamento de la reunión con Jackson, había llamado a su familia por videollamada para explicarles todo. Sus rostros habían pasado del asombro a la sospecha y finalmente a una cautelosa emoción, mientras les mostraba el contrato con su cifra de salario que cambiaba la vida. «Es demasiado bueno para ser verdad», había dicho su padre, las líneas de su rostro profundizándose con la preocupación. «A la gente como nosotros no le dan oportunidades como esta, Maddie». Entonces, como si fuera una señal, había aparecido un mensaje en el chat de grupo familiar. «Jackson Hayes, señor Taylor, entiendo su preocupación. Yo también sería escéptico, pero su hija me impresionó tanto con sus calificaciones como con su dedicación a su familia. Westridge no está ganando un caso de caridad. Estamos ganando un talento que nos habría costado mucho si otra empresa lo hubiera descubierto primero. Su abuela fue la primera en encariñarse con él. Bueno, señor elegante CEO, mientras no esté matando a mi nieta de tanto trabajar, podríamos llevarnos bien, pero si empieza a perder peso porque se salta las comidas para impresionarte, me responderás a mí». Para sorpresa de Madison, Jackson había respondido con un humor inesperado. «Su advertencia ha sido debidamente anotada, señora Taylor. Ya le he dado instrucciones al departamento para que tenga bocadillos saludables a mano. No tengo ningún deseo de enfrentarme a lo que sea que haya en ese bolso que su nieta mencionó». Ese intercambio había roto la tensión, y al final de la conversación, incluso el padre de Madison había aceptado a regañadientes que esta oportunidad podría ser legítima. Jackson se había retirado elegantemente del chat después, pero no sin antes enviar un último mensaje. «Madison ahora tiene mi número directo para asuntos de trabajo. No duden en contactarme si tienen inquietudes sobre su bienestar, asuntos familiares». Ahora, sentada en la cafetería de la empresa con su almuerzo, una ensalada que finalmente podía permitirse sin contar cada centavo, Madison todavía no podía creerlo drásticamente que su vida había cambiado en solo 7 días. Su primer sueldo ya había cubierto el copago de Tyler para su próximo procedimiento y había pagado la factura de la luz atrasada de sus padres. «¿Te importa si me uno?» Madison levantó la vista y vio a Natalie Parker, una de las analistas senior de su departamento, de pie junto a su mesa con una bandeja.
Con su traje a medida y su actitud segura, Natalie representaba todo lo que Madison aspiraba a ser en Westridge. «Claro que no», respondió Madison, señalando la silla vacía. Natalie se sentó con gracia. «Así que eres la nueva protegida de Jackson. Toda la oficina está hablando de eso». Madison casi se atraganta con el agua. «¿De qué?» «Vamos, Madison, una contratada de nivel inicial que salta a analista junior con mentoría personal del director ejecutivo. Eso no sucede aquí». El tono de Natalie seguía siendo amigable, pero Madison detectó algo más debajo de él. «La gente tiene curiosidad sobre cómo lo lograste. ¿Fue solo un malentendido que llevó a... un malentendido?» Natalie levantó una ceja perfectamente formada. «Esa es la historia que circula. Lo añadiste accidentalmente a algún chat y de repente eres la chica de oro». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Entre nosotras, ¿fue realmente un accidente? Porque si fue una estrategia, estoy impresionada». Madison sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Fue absolutamente un accidente. Yo nunca...» «Oye, sin juzgar aquí», dijo Natalie, levantando las manos en señal de rendición. «Todos hacemos lo que necesitamos para salir adelante. Y hablando de salir adelante, hay una hora feliz del departamento esta noche en Hudson's. Deberías venir. Conoce al equipo en un ambiente menos oficial». A pesar de su incomodidad con las insinuaciones de Natalie, Madison reconoció la importancia de la creación de redes. «Intentaré ir». «Genial». Natalie sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Oh, y solo un consejo amistoso. Trata de no mencionar tu conexión especial con Jackson a los demás. Algunas personas han estado aquí durante años sin ni siquiera un saludo de él en el pasillo». Mientras Natalie se alejaba, el apetito de Madison se desvaneció. No había considerado cómo su inusual ascenso podría parecerle a los demás. En su enfoque en demostrar su valía profesionalmente, había pasado por alto las complicaciones sociales de su situación. Esa tarde, Madison tenía programada su primera reunión directa con Jackson desde que comenzó su nuevo puesto. Mientras subía en el ascensor al piso ejecutivo, las palabras de Natalie resonaban en su mente. ¿Todos en la empresa hablaban de ella? ¿Todos asumían que de alguna manera se había manipulado para llegar a este puesto? «Madison», la saludó Jackson al entrar en su oficina. «¿Cómo te estás adaptando?» «Muy bien, gracias», respondió ella automáticamente, tomando el asiento ya familiar frente a él. Jackson la estudió por un momento. «Eso no suena convincente. ¿Hay problemas?» Madison dudó, insegura de cómo abordar el tema sin sonar mezquina o desagradecida. «No con el trabajo, es solo que hay rumores». La comprensión amaneció en su rostro. «¿Sobre cómo conseguiste el puesto?» «Sí, eso era de esperar». Él parecía notablemente despreocupado. «La política de la oficina es inevitable. Concéntrate en tus resultados y los rumores se desvanecerán». «¿Qué pasa si no lo hacen?», preguntó Madison. «¿Qué pasa si la gente siempre me ve como alguien que llegó aquí por un golpe de suerte o...?» Tragó saliva con dificultad. «O peor». La expresión de Jackson se endureció ligeramente. «¿Alguien ha dicho algo específico?» «No, no exactamente», se retractó Madison, no queriendo sonar como si se estuviera quejando de Natalie. «Es solo la impresión general que estoy teniendo». Él lo consideró por un momento. «Las presentaciones de proyectos trimestrales son la próxima semana. Tu equipo está abordando el análisis de expansión para el mercado de la costa oeste, ¿correcto?» Madison asintió, preguntándose por el repentino cambio de tema. «Esa es tu oportunidad», dijo.
La excelencia silencia a los críticos de manera más efectiva que las explicaciones. Mientras su reunión continuaba, centrándose en su progreso y el próximo proyecto, Madison no podía sacudirse la inquietud que se había instalado en su estómago. El consejo de Jackson tenía sentido en teoría, pero la realidad de navegar por estas aguas se sentía mucho más traicionera que cualquier análisis o informe. Esa noche, a pesar de sus reservas, Madison se encontró en Hudson's, un bar de lujo cerca de la oficina, donde grupos de empleados de Westridge se agrupaban alrededor de mesas altas. Vio a su equipo en la esquina y se acercó, bebiendo una sola copa de vino que planeaba hacer durar toda la noche. «Madison, lo lograste», gritó Natalie, quizás un poco demasiado fuerte. Madison notó que varias cabezas se giraban en su dirección. «Todos, esta es Madison Taylor, nuestra analista más nueva y el proyecto personal de Jackson Hayes». La presentación provocó un sonrojo de vergüenza en Madison mientras forzaba una sonrisa y saludaba a sus colegas. La conversación fluía a su alrededor, profesional en la superficie, con corrientes subterráneas que no podía interpretar del todo. ¿Esa risa era un poco demasiado intencionada? Esa pregunta sobre sus antecedentes tenía un doble significado. «Entonces, Madison», dijo Daniel, otro analista senior, después de que habían estado allí aproximadamente una hora. ¿Cómo es Hayes realmente a puertas cerradas? ¿Sigue siendo el rey del hielo que todos conocemos y tememos? Ha sido muy profesional, respondió Madison con cautela. «Vamos», insistió Daniel. «Puedes decirnos, ¿alguna vez se suelta esa corbata? ¿Muestra un atisbo de humanidad? ¿Hay una apuesta en el departamento de finanzas sobre si duerme o simplemente se apaga por la noche?» El grupo se rió y Madison se sintió relajarse un poco ante lo que parecía una curiosidad de buen humor en lugar de malicia. «No es lo que la gente piensa», se encontró diciendo. «Es exigente, sí, pero también…» Fue interrumpida por un alboroto cerca de la entrada. El bar se había silenciado de repente y las cabezas se giraban hacia la puerta. Madison siguió sus miradas y se congeló. Jackson Hayes estaba en la puerta de Hudson's, escaneando la habitación hasta que sus ojos se encontraron con los de ella. Lo imposible había sucedido. El director ejecutivo de Westridge Innovations, conocido por evitar las funciones sociales con los empleados, acababa de entrar en un bar donde el personal junior se estaba relajando. Mientras Jackson se dirigía a su mesa, Madison sintió que la atmósfera cambiaba de shock a una curiosidad eléctrica. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Había pasado algo? «Señorita Taylor», dijo formalmente al llegar a ellos. «Pido disculpas por la interrupción. ¿Podría hablar con usted un momento?» Consciente de que todos los ojos del establecimiento los observaban, Madison asintió y los siguió a un rincón tranquilo. «¿Está todo bien?», preguntó ella, su mente acelerada con las posibilidades. ¿Había habido un problema con su trabajo? ¿Había una emergencia con su familia? «La cirugía de tu hermano ha sido adelantada», dijo Jackson sin preámbulos. «El especialista que recomendé tuvo una cancelación. Tyler puede ser visto mañana por la mañana». Madison lo miró fijamente, procesando sus palabras. «¿Cómo supo?» «Hice algunas llamadas después de nuestra última conversación sobre su condición». La expresión de Jackson se mantuvo profesional, pero había esa misma mirada que había notado antes. El solucionador de problemas en el trabajo. «El cirujano me debe un favor. Tu hermano recibirá la mejor atención disponible». Las lágrimas brotaron de los ojos de Madison antes de que pudiera detenerlas. «No sé cómo agradecérselo». «No es necesario. Esto no es caridad, Madison. Es una inversión en talento.
No puedo tener a mi prometedora nueva analista distraída por preocupaciones médicas familiares. Su tono era objetivo, pero el gesto en sí mismo decía mucho. Al otro lado del bar, Madison podía ver a sus colegas observando con un interés no disimulado, sin duda hilando nuevas teorías sobre su relación con el director ejecutivo. Pero en ese momento, con el peso de la incertidumbre médica de Tyler levantado de sus hombros, no le importaba su especulación. Mientras Jackson se giraba para irse, se detuvo. Casi lo olvido. Tu análisis de los cambios demográficos en las áreas de expansión objetivo. Excelente trabajo. Si el resto de tu presentación, la próxima semana mantiene ese nivel, silenciarás cualquier pregunta sobre ¿por qué estás aquí? Con un gesto de cabeza al aturdido grupo de empleados en la mesa, Jackson se fue tan repentinamente como había llegado, dejando a Madison de pie en un bar lleno de colegas con los ojos abiertos y una reputación que se había vuelto infinitamente más complicada. El día de las presentaciones trimestrales llegó con una tensión que parecía crepitar en las oficinas de Westridge. Para Madison, lo que estaba en juego no podría ser mayor. Después de la inesperada aparición de Jackson en Hudson's la semana anterior, los susurros solo se habían intensificado. Ya no era solo la chica que tuvo suerte con un mensaje mal dirigido. Ahora era el centro de elaboradas teorías sobre su conexión con el notoriamente reservado director ejecutivo. ¿Lista para esto?, preguntó Daniel mientras se preparaban en la sala de conferencias. Su tono había cambiado desde el incidente en el bar, ahora teñido de un respeto que rozaba la cautela. Madison asintió, ajustando los materiales de la presentación sobre la mesa. Apenas había dormido durante días, dividiendo su tiempo entre perfeccionar esta presentación y visitar a Tyler en el hospital. La cirugía había sido exitosa, milagrosamente, según el especialista que Jackson había conseguido. Por primera vez en más de un año, su hermano estaba sin dolor y mirando a una recuperación real. «Más que lista», respondió, alisando su nuevo traje azul marino, el primer atuendo verdaderamente profesional que se había podido comprar. El material era nítido y seguro contra su piel, un recordatorio físico de lo lejos que había llegado en tan poco tiempo. Uno a uno, ejecutivos y jefes de departamento entraron en la sala, seguidos por líderes de equipo y analistas senior. Madison vio a Natalie sentarse cerca del frente, con una expresión indescifrable. Finalmente, Jackson entró, asintiendo brevemente al grupo reunido antes de tomar su lugar al frente de la mesa. «Comencemos», dijo simplemente, y las presentaciones comenzaron. El equipo de Madison estaba programado en tercer lugar. Mientras veía a los dos primeros grupos presentar, notó las reacciones de Jackson, los sutiles cambios en su postura, la nota ocasional que hacía, las preguntas penetrantes que hacía que iban directamente al núcleo de cualquier debilidad en un análisis. Él era exactamente como se rumoreaba, brillante, exigente e imposible de impresionar. Cuando fue su turno, Daniel comenzó con la visión general del mercado antes de ceder la palabra a Madison para el análisis crítico de la expansión. Cuando se puso de pie, sintió un aleteo de nervios en el estómago. Esto no era solo para demostrar su valía a los colegas que dudaban de ella, era para validar la decisión de Jackson de darle esta oportunidad. La expansión de la costa oeste presenta desafíos únicos, comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. Los modelos tradicionales sugieren centrarse primero en las principales áreas metropolitanas, pero nuestro análisis indica que un enfoque alternativo daría mayores rendimientos a largo plazo.
Se movió a través de su presentación, metódicamente, destacando los datos que respaldaban su recomendación poco convencional de apuntar a ciudades de tamaño medio, con perfiles demográficos específicos antes de pasar a mercados más grandes. Con cada diapositiva, cada punto, Madison se sentía más segura. Esto era para lo que estaba destinada: encontrar patrones en el caos, traducir números en estrategia. Cuando llegó a su conclusión, la sala había caído en un silencio concentrado, del tipo que no proviene del aburrimiento, sino de un compromiso genuino. ¿Preguntas?, preguntó, finalmente atreviéndose a mirar directamente a Jackson. Él la estudió por un largo momento antes de hablar. Tu análisis contradice 3 estudios de expansión anteriores. ¿Qué te hace estar tan segura de estos hallazgos? Era la pregunta que había anticipado y temido en igual medida, un desafío directo a la base de su trabajo. Los estudios anteriores se basaron en gran medida en los patrones de gasto del consumidor de la última década, respondió Madison. Pero nuestro equipo identificó un cambio significativo en la forma en que los grupos demográficos más jóvenes se relacionan con nuestra categoría de productos. Cuando aplicamos los modelos de comportamiento actualizados a los datos de migración de la población, hizo clic en una diapositiva que había preparado precisamente para esta pregunta. Descubrimos que estas ciudades de tamaño medio representan bolsas concentradas de nuestro mercado de crecimiento ideal. Moverse primero a las principales áreas metropolitanas en realidad diluiría nuestro impacto y aumentaría los costos de adquisición de clientes en aproximadamente un 20%. Un murmullo se extendió por la sala. Jackson se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y si estos modelos de comportamiento resultan ser inexactos? Madison no dudó. Hemos incorporado contingencias en el plan de implementación. Cada fase incluye puntos de control de verificación antes de pasar a la siguiente. Si los resultados iniciales no se alinean con las proyecciones, podemos volver al modelo tradicional con costos mínimos. La comisura de la boca de Jackson se movió, lo más parecido a una sonrisa que ella le había visto en un entorno profesional. Bien pensado, dijo finalmente. Quiero un cronograma detallado de implementación en mi escritorio para el final de la semana. Mientras Madison regresaba a su asiento, captó la expresión de Natalie, una mezcla de sorpresa y respeto a regañadientes. Las presentaciones restantes continuaron, pero Madison apenas las registró, su mente ya acelerada hacia el plan de implementación que Jackson había solicitado. Después de que la reunión concluyó, Madison recogió sus materiales, planeando regresar directamente a su escritorio para comenzar con el cronograma. A medida que la sala se despejaba, se encontró a solas con Jackson, que se había quedado sentado revisando notas. «Señor Hayes», reconoció, preparándose para irse. «Un momento, Madison», dijo, dejando su tableta. «Ese fue un trabajo impresionante hoy». «Gracias, señor. Me has demostrado que tenía razón». Había una satisfacción en su tono que iba más allá de la mera aprobación profesional. «¿Cómo se está recuperando tu hermano?» El repentino cambio a lo personal la tomó desprevenida. «Muy bien. El médico dice que podría volver a la escuela el próximo mes». Jackson asintió. «Bien. ¿Y tus padres? ¿El nuevo arreglo de vida está funcionando?» Con su primer sueldo, Madison había podido mudar a sus padres a un apartamento en la planta baja que acomodaba los problemas de movilidad de su padre. Otra mejora que le cambiaba la vida. Sí, ha hecho una gran diferencia para ellos. Madison dudó, luego añadió, «Mi familia está muy agradecida por todo lo que ha hecho». «No he hecho nada especial», respondió Jackson, su tono de repente más frío.
Westridge compensa el talento adecuadamente. Eso es todo. Pero ambos sabían que era más que eso. El especialista para Tyler, la cobertura de seguro acelerada, el interés personal en el bienestar de su familia. Estos iban mucho más allá de los beneficios normales de los empleados. Claro, dijo Madison rápidamente. Solo quise decir, entiendo lo que quisiste decir. Jackson se puso de pie, recogiendo sus materiales. Hay algo que necesitamos discutir. Camina conmigo. Salieron juntos de la sala de conferencias, atrayendo miradas curiosas mientras se movían por el área de la oficina abierta hacia el ascensor ejecutivo. Dentro, Jackson presionó el botón para el piso superior y subieron en silencio. Sin embargo, en lugar de dirigirse a su oficina, Jackson llevó a Madison a un pequeño jardín en la terraza que ella no sabía que existía. Un espacio tranquilo con vistas a la ciudad, lleno de plantas cuidadosamente cuidadas. Pocas personas conocen este lugar, dijo Jackson, notando su sorpresa. Vengo aquí cuando necesito pensar con claridad. Madison esperó, sintiendo que él se estaba abriendo camino hacia algo importante. La reunión de la junta de esta mañana salió bien. Continuó finalmente. Tu estrategia de expansión fue aprobada. Se implementará exactamente como la describiste. Es una noticia maravillosa, dijo Madison, genuinamente emocionada. Hay más. Jackson se giró para mirarla directamente. La Junta también aprobó la creación de una nueva división. Innovación de mercado. Se centrará en la identificación de tendencias emergentes y en el desarrollo de estrategias de expansión personalizadas, como la que presentaste hoy. Madison asintió, sin entender del todo por qué él le estaba compartiendo este detalle de la organización. Te he recomendado para dirigir esta división. Las palabras no se registraron al principio. Cuando lo hicieron, Madison sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Eso es un puesto de nivel de director, balbuceó. Solo he estado en la empresa por un mes. Ni siquiera tengo mi título todavía. Completarás tu título como estaba planeado, dijo Jackson de manera objetiva. El puesto se mantendrá para ti. Mientras tanto, trabajarás directamente conmigo, aprendiendo los aspectos del puesto que no se pueden enseñar en un aula. ¿Por qué yo? La pregunta brotó de ella antes de que pudiera detenerla. Hay docenas de personas más calificadas, personas que han estado aquí durante años. La expresión de Jackson se suavizó ligeramente. Porque ves patrones que otros no ven. Porque no tienes miedo de desafiar el pensamiento convencional cuando los datos lo respaldan. Y porque entiendes lo que significa tener riesgos reales, tener gente dependiendo de tu éxito. Se giró para mirar la ciudad que se extendía debajo de ellos. Cuando empecé Westridge, todo el mundo dijo que estaba cometiendo un error, que mi enfoque no funcionaría, que no tenía la experiencia o las conexiones adecuadas. ¿Qué te hizo seguir adelante?, preguntó Madison. Mi madre había hipotecado su casa para ayudarme a empezar la empresa. Mi hermana menor había pospuesto la universidad para trabajar y contribuir. No podía fracasar, no con sus futuros atados al mío. Él la miró. ¿Suena familiar? Madison asintió, un nudo formándose en su garganta mientras pensaba en su propia familia. Cómo sus esperanzas y necesidades la habían impulsado, incluso cuando el agotamiento y la duda amenazaban con abrumarla. Ese tipo de presión o bien rompe a la gente o la forja en algo excepcional, continuó Jackson. Reconocí esa cualidad en ti en el momento en que leí esos mensajes familiares. No la desesperación, la determinación.
Un silencio cómodo cayó entre ellos mientras Madison procesaba sus palabras y la oportunidad que él le ofrecía. «Habrá resistencia», dijo Jackson finalmente. «Algunos dirán que no te has ganado esto, que es favoritismo». «Que lo digan», respondió Madison con una nueva confianza. «Les demostraré que se equivocan con resultados, al igual que hoy». La sonrisa de Jackson fue pequeña pero genuina. «Eso es exactamente lo que yo habría dicho». Mientras se giraban para salir de la terraza, Madison sintió una extraña sensación de haber cerrado un círculo. Hace un mes había estado aterrorizada de perder un puesto de nivel inicial por un simple error. Ahora se encontraba en el umbral de una carrera que nunca se había atrevido a imaginar para sí misma. «Una cosa más», dijo Jackson cuando llegaron al ascensor. «Tu chat de grupo familiar. He estado pensando en ello». Madison se encogió ligeramente, todavía avergonzada por el percance original, a pesar de todo lo que había surgido de él. «¿Qué pensarían de cenar conmigo el próximo fin de semana? Me gustaría conocer a las personas que te ayudaron a formarte en la persona que eres». La invitación fue tan inesperada que Madison solo pudo mirarlo fijamente por un momento. «¿Quieres cenar con mi familia?» «Es tan sorprendente. Después de todo, he sido parte de su chat de grupo». Había ese toque de humor de nuevo, un lado de Jackson Hayes que el mundo de los negocios nunca veía. «Además, creo que tu abuela y yo nos llevaríamos bien. Cualquiera que amenace a un director de escuela con su bolso para defender las oportunidades educativas es alguien a quien me gustaría conocer». Madison se rió, el sonido resonando ligeramente en el ascensor vacío. Le encantaría conocerlo. A todos les gustaría. 6 meses después, Madison se encontraba en su nueva oficina, un espacioso espacio en la esquina del piso ejecutivo, con vistas que le recordaban al jardín de la terraza. Su título colgaba enmarcado en la pared, junto a la primera estrategia de mercado que había desarrollado, que ahora se había implementado con éxito en 3 regiones. Su teléfono sonó con un mensaje del chat de grupo familiar, que para diversión de todos, todavía incluía a Jackson. Nunca se había retirado después de esa primera adición accidental. En cambio, se había convertido en una extensión inesperada, pero bienvenida de su sistema de apoyo. El mensaje era de su madre. «No olvides que Jackson trae el postre para la cena del domingo». Le prometió a Tyler ese pastel de chocolate de la panadería cerca de su casa. Madison sonrió mientras escribía una respuesta. «Se lo recordaré en nuestra reunión de esta tarde, aunque creo que él recuerda cada promesa que hace». Había sido un camino largo y desafiante hasta este punto. Había habido política de oficina que navegar, a los que dudaban a quienes demostrar que estaban equivocados, y la presión constante de aprender a un ritmo acelerado. Pero con cada proyecto exitoso, cada presentación que superaba las expectativas, Madison había solidificado su posición en Westridge, no como la chica que tuvo suerte, sino como un activo genuinamente valioso para la empresa. Y Jackson había estado allí en cada paso del camino, no allanando su camino o eliminando obstáculos, sino guiándola a través de ellos, desafiándola a estar a la altura de cada ocasión. Su relación profesional había evolucionado hacia una mentoría que los beneficiaba a ambos. Madison ganó de su experiencia y perspicacia, mientras que Jackson encontró en ella una perspectiva fresca que revitalizó su enfoque del negocio que había construido. En cuanto a la conexión personal que había comenzado con ese mensaje equivocado, se había transformado en algo que ninguno de los dos podría haber predicho. No un romance, como muchos en la oficina habían especulado, sino algo igualmente significativo.
un vínculo forjado a través de la comprensión compartida de lo que significaba escalar desde la nada, de llevar el peso de la familia sobre los hombros, de ser impulsado por algo más profundo que la ambición sola. Mirando la ciudad debajo, Madison pensó en las innumerables formas en que una vida podía cambiar en un instante, cómo un solo error podía abrir puertas previamente invisibles. Pensó en su hermano, ahora recuperado y de regreso en la escuela, en sus padres finalmente libres de la aplastante carga de la deuda médica, y en sí misma, de pie en una oficina que nunca podría haber imaginado ocupar hace solo unos meses. Su computadora sonó con una notificación de calendario, planificación estratégica con JH, 2 p.m. Madison recogió sus materiales, sonriendo ante la idea de su próxima discusión sobre el próximo movimiento audaz de Westridge. A veces las conexiones que más cambian la vida suceden por accidente, un número equivocado, una identidad equivocada, o en su caso, un pulgar errante que añadió el contacto equivocado a un chat familiar. Pero lo que sucedió después, eso no fue un accidente, eso fue determinación, trabajo duro y el coraje de caminar por la puerta cuando la oportunidad llamaba inesperadamente. Madison cerró la puerta de su oficina, dirigiéndose hacia la sala de juntas donde Jackson esperaba. El futuro se extendía ante ella, brillante de posibilidades. Todo por un simple error que resultó ser lo mejor que le había pasado.